hace rato que estamos viendo imágenes tremendas de Alemania y Bélgica, sobre todo Alemania, igual es en el oeste de Alemania, donde está la frontera entre los dos países, por estas precipitaciones extremas, de las cuales el cambio climático tiene mucho que ver, que hace que haya más de 1000 personas desaparecidas. Enseguida hay que aclarar que el motivo principal de estas desapariciones, o mejor dicho, de la falta de contacto con ellos, es que no hay telefonía celular, ya sea porque hubo cortes de electricidad o porque los propios saludes tumbaron los postes. Es decir, en este sentido hay una cierta tranquilidad respecto a que no es lo mismo que en el derrumbe de Miami, en donde cuando había alguien desaparecido es porque probablemente estaba debajo de los escombros. Pero de todas formas hay más de 150 muertos, algo que para Europa es impensable, Es el último número del cual tenemos registro, sobre todo en Alemania, ¿no? Que son 133, el resto en Bélgica. Sí. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, que son realmente terribles. La explicación que dan los especialistas es el desborde de los pequeños caudales, los pequeños ríos, que no alcanzan a absorber la cantidad de precipitación. Es decir, llovió en 2 días lo que llueve en muchos meses. Entonces los cauces se desbordan y de esta manera las construcciones se destruyen. Por eso se provoca la pérdida de vidas. Vos decís, bueno, en Colonia, Alemania, sobre todo el norte de Alemania, es una de las zonas más desarrolladas del planeta. Uno no puede entender que haya 30 muertos por una inundación. Lo que pasa es que, igual para tener una comparación, que pasa en las sierras acá, los caudales de los ríos crecen muy rápidamente y no hay manera de protegerse porque no es algo que ocurra frecuentemente, ¿no? Y además está la cuestión de la fuerza de los saludes, ¿no? Porque no es solamente que el agua de un río o de un riacho desbordan rápidamente, no es que la gente muere ahogada en su mayoría, hubo algunos casos, sino más que nada es la destrucción que provoca los saludes en zonas donde hay irregularidades ya sea sierras o pequeños montes. El agua viene arrastrando piedras, rocas más grandes, árboles enteros, e incluso provoca que se derrumban puentes enteros. Incluso hay gente que murió dentro de sus autos, como consecuencia de la fuerza destructiva de los saludes. Pero te iba a decir que miráramos esa parte del paño, de la imagen, como directamente el agua se había comido la calle entera, el agua que iba por un viaducto. ¿Ves que ahí está el ducto, el desagüe, ¿no? Pero bueno, el agua se llevó la calle directamente. Vamos a ir ahora con Martín Bustamante, que está allí en Alemania y que nos va a contar un poco más de cerca lo que está pasando. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Bernardo y Diego acá en C5N. ¿Cómo andás? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. Bien, te escuchamos un poquito bajo, a ver si podemos mejorar un poquito el sonido. ¿En qué parte exactamente estás, Martín? ¿Qué tal? Soy Néstor, estoy en Berlín. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, se escucha perfecto. Hola. Bueno, te pedimos disculpas entonces, Néstor. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? ¿Estás allí en qué parte de Berlín? Esa zona de Alemania no se vio afectada por la inundación, ¿no? No, todo lo que es el este de Alemania y la zona central de Alemania tuvimos lluvias fuertes. El canal Landeberg creció un poco, pero no llegó a haber ningún tipo de daño, simplemente vientos fuertes. En lo que es el daño realmente, como venían diciendo ustedes, es todo lo que es en el oeste de Alemania, particularmente en las regiones de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, que son las dos que han sufrido el impacto más fuerte, muy cerca de lo que es lo que se llama en Europa la zona de Benelux, que son las iniciales para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esas son particularmente las zonas más afectadas en Alemania, más Bélgica. Como bien decían ustedes, hay 153 fatalidades hasta ahora confirmadas, 133 son en Alemania, 20 son en Bélgica. En lo que es tanto los Países Bajos como en Luxemburgo, los daños son fuertes, pero no hay fatalidades ni personas desaparecidas. En Alemania contamos con 1.300 personas desaparecidas al momento. Como dicen ustedes, está la posibilidad de que simplemente sea problemas porque no hay electricidad, no hay redes de tendido de celular tampoco, hasta los trenes se han cortado, no hay posibilidad de llegar a muchos de estos pueblos. Hay distintos niveles de daño, digamos. Hay pueblos como por ejemplo Altenahr, que es un pueblo que también está en la zona oeste de Alemania, que está totalmente tapado por el agua, ¿no? O sea, las casas, apenas se pueden ver los techos de las casas, y acá es donde tuvo, por ejemplo, que la fuerza de seguridad rescatar con helicópteros a la gente que había llegado a estar sobre el techo de sus casas para poder salvar sus vidas. Y hay otras regiones en las cuales... Discúlpame, Néstor, ¿cómo están buscando a estos más de 1000 desaparecidos, ¿no? Al no haber telefonía celular, internet, de hecho teléfonos fijos, los pocos que quedan todavía, en muchos casos tampoco funcionan. Yo me imagino de transmisiones radiales. ¿Cómo es en la práctica la búsqueda de la gente desaparecida?
La práctica es simplemente yendo a los lugares, esperar que baje el agua. Por ejemplo, ahora en la mayoría de las zonas afectadas el agua está bajando. El problema grave que hay en el momento que están manifestando las autoridades es que algunos de estos desaparecidos muchas veces quieren volver a sus casas. Están bien, pero quieren volver a sus casas después de haber ido a una montaña o a una zona alta. Y en esas casas los tendidos eléctricos a veces no están totalmente desconectados, sino que funcionan mal. Entonces hay posibilidades de que haya gente electrocutada o que algunas calderías de gas incluso no funcionen bien, y cuando una persona quiere prender fuego para secar cosas o calentar cosas, que se produzca algún tipo de accidente. Así que la forma en la que se está haciendo el rescate es a través de 23.000 miembros de la fuerza, 1.000 de ellos operarios, son soldados que van directamente a la zona y están luchando con muchos inconvenientes, como por ejemplo la falta de acceso, porque las vías de trenes han sido cortadas también. Así que tienen que ver cómo llegar, y el acceso se hace precisamente casa por casa. Hay sistemas en Alemania, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la reunificación, para tratar de localizar a la gente a través de redes celulares, pero no están funcionando en el momento por la caída de la infraestructura debido a lo que ha sido esta catástrofe, que está considerada, según los expertos, una de las peores en las últimas décadas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto ha llovido en proporción a lo que llueve normalmente, al régimen regular de lluvias? Digo, creo que cayeron 100, 150 milímetros en 2 días. Exactamente, eso es lo que se espera uno para 2 meses. Entre junio y julio se espera que se caigan esa cantidad de milímetros, pero cayeron solamente en 2 días. Eso es lo que no pudo contener lo que es la infraestructura alemana, que suele ser bastante fuerte en lo que es ingeniería civil se refiere, y lo que es también la naturaleza, ¿no? Los árboles fueron llevados por encima. Hay pueblos enteros que se han transformado en sumideros. Sumidero es el efecto en el cual simplemente se traga al pueblo, la tierra. Entonces no es solamente la parte de los aludes, sino que había filtraciones subterráneas que han hecho que haya pueblos que han sido tragados. En estos casos, en muchos casos ya había recibos de evacuación, así que no se habla de una catástrofe tan grande a nivel de fatalidades, pero sí se habla de una catástrofe de ya cerca de millones y millones de euros en lo que va a ser la reconstrucción de toda la infraestructura, de todas las localidades, las viviendas que han sido destruidas. De hecho, como para darles un ejemplo, algo bueno también en Alemania en el medio de todo esto es que hay centros de donaciones que se pusieron de entidades que están dispuestas a hacer esto, que están con experiencia para hacer esto, y tuvieron que ser cerradas porque no daban más abasto de la cantidad de cosas que había donado el resto de Alemania, ¿no? La parte oeste de Alemania había donado de todo. El tema es que no tenían capacidad para recibir más cosas, y aparte tenían el problema de que cuando iban a preguntar a la gente qué les hacía falta, recibían respuestas como la que les voy a decir ahora, que es: no sé qué me hace falta. Cuando has perdido todo, ¿qué es lo primero que te hace falta? O sea, entonces, lo que decía Néstor respecto al fenómeno, recién mostrábamos, ¿no? De puentes destruidos, los desbordes de arroyos, de ríos, etcétera. Lo que contaba Néstor, esto de que se abre la tierra, pasa mucho en Florida, por ejemplo, en Centroamérica. Imagínense la corteza terrestre como si fuera un queso gruyère, donde la superficie está, claro, pero debajo hay grandes agujeros. Como consecuencia de las filtraciones, se derrumba la parte superficial y uno cae dentro de agujeros que naturalmente hay en la Tierra, donde hay napas, etc. Néstor, yo sé que Angela Merkel habló del cambio climático como una de las causas de esto, pero siempre habló del cambio climático Angela Merkel. Sé que por un lado, cuando hay cambio climático, están las acciones de los gobiernos para evitarlo, ¿no?, o amortiguar sus efectos, pero paralelamente también se hacen trabajos de emergencia, como para que poder avisar cuando ocurra algo así, porque lamentablemente va a seguir pasando por más que se hagan acciones contra el cambio. ¿Fallaron algunos de estos sistemas de alarma? En principio es difícil comprobar eso porque mucha de la gente más afectada es gente que todavía no se puede localizar. Hay testimonios de la zona con algunos corresponsales. Recordemos que Alemania ha impedido que vaya cualquier tipo de... Por ejemplo, si ustedes me pedían que fuera a cubrir desde ahí, no puedo cubrir desde ahí porque solamente muy pocos corresponsales están autorizados, porque mucha gente va a hacer algo que se llama turismo de catástrofe, es ir a filmar las casas destruidas, la gente sin nada, llorando afuera de las casas. Entonces no permiten hacer eso. Así que no hay tanta información más que la que publican estos pocos corresponsales, la mayoría de que son de Deutsche Welle, que es el canal oficial de Alemania. Y la información sobre lo que se sabe es que muchas evacuaciones tuvieron lugar antes de que las casas estuvieran cubiertas totalmente de agua, ¿no? Hay pueblos totalmente cubiertos de agua, la mayoría estuvieron cubiertos hasta la mitad, o sea, el primer piso de las casas cubiertos hasta la mitad de agua. Y hay, por ejemplo, fatalidades en el caso de hogares de día, ¿no? En los hogares de día estaban las guardias cubriendo esto y no pudieron rescatar a todos los ancianos, lamentablemente, y hay decenas de muertos en los hogares de día porque murieron ahogados, no podían, era gente que estaba en situación de silla de ruedas, por ejemplo. Claro, es lo que ocurre, digo, cuando el agua sube muy rápidamente, es decir, en cuestión de
minutos o de un par de horas el agua empieza a subir, se empiezan a desmoronar las paredes, los techos, es cuando se producen la mayor cantidad de víctimas y normalmente quienes no pueden salir son los niños y los ancianos, ¿no? Claro. Los que tienen menos medios. Ahora, parece increíble que estemos hablando de esto en un país de los más desarrollados de la Tierra, que es Alemania. Esto me hace acordar mucho, por ejemplo, a las inundaciones de Santa Fe, donde hubo realmente fue una catástrofe muy grande. Hablamos de Brasil, por ejemplo, donde el fenómeno de los aludes es, volvemos a lo mismo, ¿no? Más mortal que la propia inundación. Pero por eso hablábamos acerca de los sistemas de alarma. En el primer mundo uno piensa que por lo general ese tipo de hechos puede provocar menos cantidad de muertes, ¿no? Y más allá de que aún no se sabe si funcionaron o no, por esto que decía recién Néstor, que no hay mucha información que venga. Si funcionan, ¿cómo es el sistema de alarmas? ¿Tenés idea? ¿Tiene que ver con algo similar a lo que pasa con los lugares donde hay terremotos, etcétera, que te avisan el celular? ¿Cómo Así es, todos pertenecemos. De hecho, referido a lo que dicen ahora, el año pasado hubo un fracaso del sistema de sirenas. Nosotros tenemos un sistema de sirenas desde la Guerra Fría y se lo quería reactivar porque después de la reunificación se había apagado y lo querían reactivar y probar el año pasado y no funcionó. Así que eso fue un problema. Ese es el sistema de sirenas. Después tenemos un sistema de mensajería por mensaje de texto, o sea, en ese mismo momento que se activaron las sirenas, nosotros recibimos un mensaje en alemán y creo que algunas personas pueden recibirlo en inglés también, diciendo esto es una prueba del sistema de emergencia de notificaciones. Esto en el caso de un ataque nuclear, de una catástrofe climática como fue en este caso, o natural. Están estos sistemas. El año pasado no funcionó muy bien cuando se activó. En este caso, para hacer ese análisis vamos a tener que esperar un poco, primero a solucionar la situación de las personas. En Alemania primero es solucionar eso, ver cómo están ellos. Ya está el presidente, recordemos que la canciller Angela Merkel es una figura muy importante, pero el presidente Frank-Walter Steinmeier es el jefe de Estado y está ya en la zona, y Angela Merkel va mañana. Así que después de eso, de que la gente esté más o menos contenida, que se encuentre todos los desaparecidos, se va a empezar probablemente un análisis para entender cómo fue que es un récord de muertes, ¿no? Recordemos en casos de ataques terroristas mueren 10 o 12 personas y ahora estamos hablando de 10 veces eso. Es un número que va a producir ciertas investigaciones. Probablemente impacte mucho también en las elecciones, como bien decían ustedes. Claro. Angela Merkel ha sido siempre a favor de luchar contra el cambio climático, de reconocerlo. Sin embargo, dentro del mismo partido, que es la Unión Demócrata Cristiana, y del Partido Socialdemócrata, que son los aliados de ellos, hay muchas personas que están más a favor de la economía que de cuidar el planeta. Entonces ellos, lo que sería esa plataforma está muy afectada, probablemente sería muy afectada. Néstor. Y esto probablemente refuerce el poderío de los verdes. Los verdes venían muy bien en las elecciones y ahora tienen a Annalena, que es la candidata que posiblemente pueda pelear con el sucesor de Angela Merkel en las elecciones para canciller, que van a ser el 26 de septiembre. Néstor, ¿qué superficie tiene aproximadamente el área afectada para hacer una comparación con las distancias en nuestro país? En millones de kilómetros no te puedo decir, pero te puedo decir que Alemania tiene una superficie como un poco más grande que Córdoba, la provincia de Córdoba, y estamos hablando de que un tercio de Alemania ha sido afectada por esta catástrofe. Sí, es una superficie realmente muy grande, ¿no? Sí. Muy grande. Y se entiende de esa manera lo que vos decías, el análisis que vos hacías con respecto a las consecuencias electorales, ¿no? Y además siendo un país del primer mundo con la gravedad en destrucción material y en pérdida y en costo de vidas también, ¿no? Así es. Bueno, de hecho ya se está hablando que para poder reconstruir esa zona de Alemania va a llevar años. Está bien lo que ustedes están viendo en los videos sobre los puentes, el tramado eléctrico, las cosas que no se ven, por ejemplo, lo que hablaban de las redes de electricidad, ¿no? Que tienen que ser hechas con altos niveles de seguridad, que habían sido renovadas recientemente, van a ser totalmente reconstruidas, y con el agravante de que ahora la segunda construcción, la reconstrucción de esta parte oeste de Alemania, tiene que estar lista para que la siguiente catástrofe, ¿no? Porque si esto pasa una vez, quiere decir que es posible que pase nuevamente. El cambio climático no se va a solucionar ni 2 o 3 décadas, va a llevar mucho más tiempo que eso. Entonces hay que preparar con un nivel de preparación para este tipo de situaciones mucho más fuerte, razón por la cual va a llevar años reconstruir esa parte oeste de Alemania. Y lo que también hace que esa situación de la gente esté tan grave es que recién se están recuperando de COVID-19. Claro. Recordemos que Alemania está empezando a salir de la tercera ola, ya estamos empezando a abrir un poco más lo que es el país, y esta gente estaba abriendo sus comercios, estaba abriendo toda la parte económica, y de repente han perdido todo. Entonces el impacto para ellos, después de un año y medio de estar en confinamiento y estar sin actividad económica, abrir y tener esta situación es muy, muy desalentador. Por eso es que el presidente Steinmeier decía, la situación de ustedes nos ha roto el corazón. Esa es la forma en la que empezó su discurso. Néstor, te agradecemos muchísimo como siempre. Un gran gusto, que estén muy bien. Un abrazo grande.